Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Estos subprocesos son independientes justamente de los equipos con los que nosotros estamos trabajando. Empiezan a justamente coordinar a través de una mayor parte en el tema de los controladores, y esto se da a través de los buses de campo. Eso es lo que vamos a observar. Otro de los detalles con los que también vamos a empezar a observar son los siguientes, en que cada uno de estos dispositivos empiezan a generar entradas y salidas que se van a conectar directamente, ¿no?, con cada uno de los módulos que van a integrar justamente el controlador central. Y aquí estamos observando justamente, ¿no?, el armario de control, las diferentes máquinas que vamos a empezar a controlar. Tenemos también el tema de un control centralizado. Tenemos un control en donde vamos a también a tener una comparación entre el control centralizado y el control distribuido, en donde nosotros estamos observando una gran diferencia, en donde en el control distribuido vamos a tener determinados buses de campo con los que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, estos puntos hacen de que nosotros tengamos la necesidad de controlar tanto las entradas y las salidas a través de del bus de campo. Ahora, hoy en día, ¿no?, una planta típica está de la siguiente manera distribuida, en donde vamos a tener el bus propietario que va a empezar a realizar un sistema de control distribuido a través de las unidades de control, que para nosotros van a ser los PLCs, y los PLCs se van a empezar a comunicar con los diferentes sensores a través de un lazo cerrado, o tal vez a través de un lazo abierto. Con nuestros sensores, en donde nuestros sensores nos van a enviar un nivel de corriente que va a estar en el orden de los 4 a 20 miliamperios. La planta con bus de campo va a estar justamente sujeta al tipo de bus de campo con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí estamos observando un tipo de campo que es el Field Bus, que va a tener una velocidad en el tema de la transmisión de los datos de 100 megabits por segundo, en donde vamos a observar que esta velocidad es importante justamente en el tema del bus de campo, y vamos a observar que se compara mucho con el tema del Fast Ethernet. De la misma forma podemos observar una subcategoría del Field Bus: alta velocidad y baja velocidad. Alta velocidad con 100 megabits por segundo y baja velocidad con 31,25 kilobits por segundo. Entonces, cada uno de estos elementos hace posible de que nosotros tengamos que considerar la selección correcta del bus de campo. ¿Para qué? Para transportar la información de los diferentes sensores a nuestros controladores lógicos programables. Además, debemos considerar un aspecto muy importante, que es la interoperabilidad de los dispositivos. Entonces, eso también debemos considerar. ¿Cuáles son las ventajas de los buses de campo? Las ventajas, por ejemplo, están con el tema de la programación. Hay un punto, una filosofía de programación con la que nosotros vamos a trabajar de forma recurrente, y es el tema de, permítanme por favor, creo que ahí está. La filosofía es la de trabajar con módulos pequeños, ¿no? Entonces, es una filosofía orientada a modularizar el programa,
¿no? Esto justamente pertenece a una filosofía de programación que nosotros manejamos justamente en el tema de la programación modular, en donde un programa mayor, un problema mayor con el que nosotros nos encontramos, es mucho más eficiente dividirlo en diferentes módulos para conformar un todo, ¿no? Y estos programas pequeños, al conformar el todo, nos ayudan en diferentes acciones. Estos módulos, al conformar el todo, pueden trabajarse de forma independiente. Incluso cada uno de estos módulos podría ser de que se pueda tener un mejor rendimiento al momento de modificar, ¿no?, en parte la filosofía de funcionamiento de cada uno de estos submódulos. Entonces es un hecho muy importante el punto de trabajar con submódulos en el tema de la programación total dentro de los controladores lógicos programables. Esta forma de programar se ha heredado de muchas otras formas de programación, de muchas otras aplicaciones, ¿no? Es mucho más fácil tener un programa dividido en partes, porque incluso nosotros podríamos mejorar cada uno de los módulos para poder tener un programa mucho más eficiente. Ahora, esto va mucho más allá. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación, lo que sucede es el desarrollo incluso, ¿no?, de todo un sistema de información. Lo que hacemos es trabajar de forma modular, de tal forma de que cada uno de los módulos o tenga un rendimiento mucho más óptimo. ¿Qué pasa si un módulo falla y el otro empieza posiblemente a tener una mejora sustancial? Entonces lo que nosotros hacemos es dedicarnos, ¿no?, al módulo que está fallando para poderlo enganchar con el resto de los módulos. Entonces esto también funciona de esa manera, porque ¿qué tal si tenemos una parte dentro del controlador lógico programable que está fallando? Entonces nosotros identificamos rápidamente la falla, que pueda darse por el tema de una mala programación dentro del PLC. Entonces revisamos qué es lo que está sucediendo, cómo se ha programado, etcétera, pero el resto de los módulos continúan trabajando de forma eficiente. En muchas ocasiones se ha dado el siguiente panorama, en donde sucede el siguiente problema. Todos estos programas, todas las comunicaciones, en realidad todo, tiene que estar funcionando en el tiempo real. Entonces, ¿qué sucede cuando esto no sucede de esta manera? Entonces nosotros tenemos un retraso dentro de las tareas que se nos han designado. Entonces, imagínense realizar un cambio en plena producción, es un cambio significativo que puede repercutir en el rendimiento que nosotros vamos a tener, ¿no?, dentro de la planta. Entonces, tenemos que observar este tipo de características y no debemos dejar de lado justamente este tipo de programación que podríamos tener dentro de los sistemas. Lo otro, tenemos el tema de la minimización de los costes de cableado. Esa es otra de las ventajas con las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿no?, la minimización en el coste del cableado. Es con lo que vamos a empezar a trabajar y vamos a observar más adelante cuál es el cambio drástico que vamos a tener dentro de nuestra planta al momento de trabajar con un cableado mucho más simplificado, tal como lo vemos en la imagen, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos con un cableado paralelo de sensores y actuadores sin considerar una red industrial, entonces sucede esto. Pero cuando nosotros consideramos la utilización de un bus de campo con sensores y actuadores, el cableado es mucho más ordenado y mucho más simplificado. Incluso la detección de fallas se podría dar de manera mucho más eficiente.
Tenemos el tema de las estructuras simples para la gestión de fallos. Las expansiones y modificaciones son simples, dependiendo justamente del bus de campo con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que también tomar en cuenta las limitantes, ¿no? Cuántos elementos van a ingresar dentro del bus de campo. Vamos a observar el aumento de la flexibilidad gracias a la periferia distribuida. Algo que les comentaba el día de ayer era el tema del monitoreo y diagnóstico de errores en la transmisión de datos, ¿no? Esto es muy importante. Y dentro del programa que nosotros vamos a desarrollar dentro de este módulo, tenemos el tema del funcionamiento de los SCADAs. Entonces, esto nos va a ayudar justamente, ¿no? El seleccionar un buen bus de campo va a ser de que el SCADA que nosotros seleccionemos haga justamente esto, ¿no? El monitoreo y el diagnóstico de los errores. Entonces, eso hace de que nosotros observemos, por ejemplo, si tomamos en cuenta la modernización con el bus de campo Profibus, vamos a tener este tipo de cambios. Veamos una instalación tradicional en donde el tema de la instalación de los sistemas dentro de los racks van a darse de esta manera, utilizando justamente en cada una de las secciones del rack los PLCs determinados. Y después, ¿no?, de haber utilizado o de haber tomado la decisión de utilizar un bus de campo. Entonces, incluso estamos observando que la simplificación en el espacio es evidente, ¿no? Con una instalación tradicional en la imagen estamos observando 3 racks para un PLC de la marca Siemens, y con la instalación del bus de campo estamos viendo solamente un rack para la instalación, ¿no?, de este mismo PLC. Entonces hace una diferencia enorme el tema de tomar la decisión de instalar estos buses de campo. Pero tenemos que tomar en cuenta, como les decía ayer, el tema de qué sucedería si podríamos observar justamente algún tipo de migración sin tomar en cuenta la compatibilidad de los elementos. Entonces, también es otro punto con el que tenemos que trabajar dentro de estas migraciones. La clasificación de los buses de campo según su capacidad. Estamos observando justamente, voy a disminuir un poco el tamaño de la presentación, y estamos observando justamente el control lógico, el control de procesos versus los equipos simples y los equipos complejos. Vamos a observar los diferentes buses de campo, como por ejemplo el sensor bus, el device bus, el field bus, el control bus, en donde vamos a tener los diferentes tipos de buses de campo con los que podemos